Venga. A ver quién empieza entonces. Pues vi que era de los 5 más reproducidos así a nivel México. O sea, como que sí tuvo un agarre así chido. El nuevo documental de Rompan Todo. Y aquí empieza el debate, o sea, no es un documental. O sea, lo que es son entrevistas a músicos que dan su opinión sobre otras bandas o sobre lo que ellos mismos hicieron, pero realmente, digo, yo así de fácil te la pongo, no hay un solo dato que a mí me haya aportado del rock mexicano. Y hablo del rock mexicano porque la verdad a mí, digo, lo demás me gustó mucho, no sé qué. Digo, de Argentina tampoco hay grandes datos que hayas dicho, ay, güey, esta banda no la conocía y salió. Pero bueno, o sea, sí me gustó mucho la serie, como una serie sin ser un documental, aparte de que no es un documental de Latinoamérica porque tendría que estar Brasil. Es muy cierto lo de que son los amigos de Santolaya. O sea, digo, no sale nadie que no sea amigo de Santolaya. Por ejemplo, de repente hay cosas que a mí me saltaron mucho, por ejemplo, o sea, ¿por qué hablar de Bajo Fondo? O sea, es un proyecto como para hablar de él. O sea, como para meterlo en el documental. ¿En serio vamos a hablar de eso? O sea, obviamente el documental no está enfocado en personas como nosotros. O sea, eso a mí me parece, o sea, bueno, el programa, o sea, como tú dices bien, puede o no ser documental. A lo que voy es que si no es un documental hecho para gente que consume rock mexicano o para gente que consume rock latinoamericano, porque es completamente introductorio. Ahorita todo el mundo es experto y todo el mundo dice, no, es que faltó este grupo y faltó este otro grupo y cómo es posible que Batis diga esto. Y yo digo, bueno, pues, o sea, definitivamente si tú tienes este conocimiento, el documental no es para ti porque es completamente introductorio. Entrevistan mucho al vocalista del Polen, pero nunca hablan del Polen. Yo hay varias cosas que no conocí, pero es porque, pues, la verdad, yo pues nunca me había leído un libro de historia de el rock latinoamericano y aparte, pues, no lo viví tanto, ¿no? O sea, es como medio reciente, o sea, yo no, pues, o sea, en los 90s no escuchaba música. Entonces, pues, a mí sí, o sea, digamos que me sacó varias cosas, ¿no? De todas maneras, en cosas que sí sé un poquito más, o sea, por ejemplo, del rock mexicano, pues sí veo que está peinado como súper por encimita, ¿no? Me gusta en general que, pues, algo así sea tan popular, porque pues aun cuando para nosotros muchas de esas cosas son lugares comunes, pues yo creo que el 90% de la gente pues no tiene ni siquiera esa base. Sí creo que la gran mayoría de la gente que va a ver este documental, o sea, les van a estar pintando un mundo nuevo, así literal. Ojalá que sí. Es las ausencias. Obviamente, en serio, aunque hubieran invitado a todo mundo, alguien hubiera dicho, faltó Rodrigo y faltó Toncho Pilatos y faltó Rita de Santa Sabina, los que ya fallecieron. Claro. O sea, obviamente siempre va a sobrar gente y va a faltar gente. Siempre. O sea, sí, totalmente. Sobraron 2 o 3 personajes muy puntuales. Que digo, tampoco me gustaría satanizarlos y decir, es que este sobró. No debería, claro. Pero sí, evidentemente con las figuras que hay en el rock latinoamericano, pues faltaron muchísimos personajes. Claro. Y sobraron algunos también que a mí, o sea, yo sí te digo, por ejemplo, a mí todo lo que dijo Rocco no me gustó nada, o sea, nada. Sí. A Rocco habló nada de música y puro del 68, de que eran pobrísimos, sí, pero ahorita viven con una camioneta poca madre, en una casa increíble, entonces pues digo, ese discurso de no, es que nosotros somos el pueblo y eso, ese discurso se acabó en los 90s, hablando del 68 y de los movimientos sociales y cómo la opresión, sinceramente si quiero ver eso, pues leo un libro de un experto, o sea, yo no voy a desperdiciar mi tiempo en eso, ¿me entiendes? En eso concuerdo. Pero bueno. Yo creo que hay cosas que dan o sea, que sí dieron contexto y como que lo marcaron mucho así, como
la dictadura militar en Chile, la dictadura militar en Argentina, como que había como cosas, el 68 obviamente, el temblor del 85, que servían como contexto, porque sí hubo manifestaciones alrededor. Una cosa, como tú dices, yo estaría de acuerdo en que fueran contexto, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rapidísimo, y esto sucede en varias partes, ¿eh? En el 68 hablan del movimiento estudiantil, pero no hablan de la onda chicana que fue un poquitito después del 68 y que era la efervescencia musical que había en México. Claro. Y como no se habló de la música del 68 que se hizo a finales de los 60, de eso no se habló. Pues eso se lo saltaron, ¿me entiendes? Claro. Todos estos, que digo, mencionaron algunos, pero pues El Ritual, Peace and Love, Love Army, todos estos grupos de la onda chicana, pues mencionan a dos. O sea, despachar rapidísimo. Yo hubiera dedicado el tiempo, en lugar de hablar del movimiento del 68, bueno, de la matanza de Tlatelolco, hubiera hablado de la música mexicana que se hizo en el 68. Claro. Sí. Bueno, sí, digo, yo supongo que ahí lo hicieron o sea, sí me imagino que pudieron haber dicho como por impacto y así, digo, yo también estoy de acuerdo con tu crítica porque, o sea, sí creo que cae un poco en cliché, o sea, tanto en el rock mexicano como en general, y que ya tal vez no conecta tanto con esta generación, o no sé, pero así como esta cuestión de sí, el perro gobierno, o sea, así como esta onda muy, Bueno, es que eso se me hace, o sea, yo conozco La Maldita y soy fan de La Maldita, o sea, digo, pues a mí me tocaron esos discos, yo soy exactamente de esa generación. Claro. Sí. Amo los discos de La Maldita, pero ese discurso político ya, puta, o sea, eso se acabó, bueno, ese discurso estuvo chido en los 90, sí. En los 70. Sí, de hecho, la verdad, yo agradecí bastante, o sea, sí hay un poco de eso, creo que sí hace un par de comentarios, pero Rubén se contuvo bastante. Bueno, para sus pulgas estuvo bastante contenido. Bastante decente. Un tweet de un integrante de Little Jesus y decía 5 horas de entrevistas para que lo único que pasaron fue la parte de Maná y ahora todos los señores rockeros nos odian. Y pues es cierto, o sea, qué maravilla. Debe haber habido cantidades y cantidades y cantidades de metraje de entrevistas. Sí. Y pues exactamente lo mismo me dijeron los Tacubos. Exacto. Que hablaron como quieren. No, y los Tacubos creo que es la banda, digo, Gustavo los idolatra. Sí, nos los ponen como el cenit del rock. Sí, claro, o sea, digo. Digo, también, o sea, sí, creo que así, sí, yo me estaba poniendo a pensar y creo que de lo más central, sí fue Charly García y Café Tacuba. Digo, porque de Charly García también se habla mucho. Sí, se habla bastante. Como de, bueno, no sé, yo vi mucho Café Tacuba. Digo, está bien. Sí, no, o sea, yo digo Charly porque sí lo tocan en muchas épocas, o sea, exacto, digo, tocan profundo sui generis, tocan mucho a la parte de clics modernos, o sea, tocan mucho Girán. Como la... Exacto, Serú Girán, entonces también con Charly García es o sea, sí le dan su lugar. Sí. Todos los grupos que hizo Santolaya, o sea, habla de Arcoiris como nadie habla de Arcoiris, o sea, él dice que Arcoiris es fundamental. Sí, o sea, los Beatles Arcoiris. Sí, claro. Y luego habla de su grupo Wet Summer, no me acuerdo cómo, creo que era Wet Summer o Wet Picnic o algo así. Sí, obviamente ni idea. Sí, bueno, y luego habla de Bajo Fondo, o sea, todo lo que hizo Gustavo, pues es importante. ¿Qué le vas a dedicar tiempo a este grupo de New Wave argentino que hizo Gustavo? Claro, sí. O sea, lo mencionan porque Gustavo pues, es el productor. Pero sí, o sea, mira, todos los documentales son en parte un comercial. O sea, si tú ves un documental de YouTube o de los Beastie Boys, pues es un comercial de los Beastie Boys de 2 horas. Claro. O sea, sí, totalmente. Eso se espera. Pero aquí creo que sí fue sí se pasó un poquito Gustavo. Sí. Y te voy a decir una cosa, lo que pasa es que, o sea, no se puede ser juez y parte. Una cosa crucial de esta serie, yo le llamo serie en lugar de documental, de esta serie, es que, o sea, hablan los músicos no son expertos. Eso es fundamental. Los músicos no saben, o sea, muchas veces no saben de música. Y faltó alguien,
A mí me hubiera encantado, o sea, si a mí me hubieran dicho quién, yo hubiera dicho Óscar Sarkis, que sea un narrador que lleva el documental, los 7 capítulos de la mano, ¿me entiendes? Que a lo mejor el equivalente a Óscar Sarkis en Argentina, pues que fuera, o sea, pero no puedes permitir que Rocco diga que todo lo que se hizo en el rock and roll mexicano es una basura y es puro refrito. Ah, sí, eso sí también está, se me hizo muy acá, sí. O sea, que sí se veía como él diciendo que, o sea, demeritando el rock antes de lo que se hizo. Sí, eso también me pareció muy desafortunado de su parte. Eso es terrible, pero pues bueno, o sea, ahí entiendo que pues es la opinión de Rojo, ¿no? Y también, por ejemplo, pues Alex Lora diciendo, pues es que sin el Tri el rock mexicano hubiera sido aburridísimo. Bueno, en parte sí, pero pues en parte pues obvio su opinión. Sí, pero mínimo él tiene carisma. Sí, claro. O Javier Vázquez diciendo, no, yo descubrí a Rodrigo. Regresando a lo de Rocco, nada más quiero hacer un comentario para terminar con lo de Rocco. O sea, cualquier persona que piense que el rock and roll mexicano son simples covers y que no tuvo ninguna validez, significa que es un ignorante y que no sabe de lo que está hablando. O sea, tratar de quitarle la importancia histórica y cultural al castellanizar el rock. O sea, si Miguel Ríos de España dijo, o sea, Elvis Presley nos enseñó el rock, los Teen Tops nos enseñaron que se podía cantar en español. Claro. O sea, si tú no te das cuenta de la importancia cultural que tiene ese hecho, alguien debe de editar eso y no puede salir un comentario así de alguien. Mexicano, o sea, si bien es cierto, o sea, originalmente se graban gran cantidad de covers, pues también se mexicanizan muchas versiones y también se graban canciones originales y también hay versiones de música mexicana que se convierte en rock and roll. Es parte como, o sea, se va construyendo un lenguaje de rock en México y en Latinoamérica paso a paso, o sea, lentamente, no nada más así como, nosotros fuimos los primeros que hicimos algo que no eran covers, ¿no? Entonces, el mexicano también creo que es muy malinchista. Al mexicano no le gusta decir que el rock en español se inventó en México. Si los argentinos hubieran inventado el rock en español, sería lo primero que te pondrían en la pantalla. El rock and roll en español se inventó en Argentina. Si Santana fuera argentino, lo hubieran puesto como el rey del rock en español y de la música latina es Santana. Todo lo demás ya viene después, pero como es mexicano, pues ni lo mencionan. O sea, si Fito de la Parra fuera argentino, dirían el único músico latino que tocó en Gusto. O sea, ¿sí me entiendes? Pero al mexicano le cuesta mucho trabajo ese tipo de cosas. Hay mucha envidia. Hay mucha envidia y también mucho malinchismo. Sí, sí. Por eso que decían de Rocco, ¿me entiendes? O sea, hay como este rollo un poquito de... Sí, digo, en eso tienes mucha razón, que los argentinos como que yo siento que son mucho mejores como capitalizando se venden mucho mejor. Sí, claro, sí, totalmente. El rock en Argentina aparte tenía éxito masivo. En México no, en México es una partecita así de la música, o sea, es decir, si tú agarras la industria de la música en México, pues el rock es algo importante pero pequeño. Que André Echeverry dijera que el problema que tenían en Colombia es que el rock no era la música dominante, no es como en México y Argentina, que todo el mundo oye rock. O sea, no, pero, o sea, sí, en eso sí, digamos que yo, o sea, obviamente sí es como, o sea, uno que está aquí sí dice, pues ubícate, ¿no? Aquí, sí, claro. Digo, las cumbias se escuchan mucho más que el rock, sí, o lo que sea. Luis Miguel es un cantante que vendió muchísimo más discos que Neón. Pero la verdad sí tiene un punto ahí, o sea, sí Colombia, sí, o sea, no se compara la tradición de rock que tiene, o sea, Colombia sí es un país en el que el rock es muy poco importante. Yo no conozco la situación de Colombia. Ajá. Digo, ni de Argentina, ni de Perú, Ajá. Yo puedo opinar de lejos de esos países. Lo que sí te puedo decir es que en México, o sea, la música dominante no es el rock. Claro. En eso concuerdo.
Eso es totalmente cierto y bueno, es algo que siempre hemos platicado. O sea, en Argentina el rock es la música popular. Y en Sí, México o sea, la música sí. popular es Marco Antonio Solís. Sí. Si comparamos a Soda Stereo con Marco Antonio Solís, pues, o sea, es un grupo de este tamaño. Sí. Si comparamos a Soda Stereo con Juan Gabriel, pues es una industria chiquitita. Pero incluso la gente de aquí de México cree que cree que Soda Stereo es la cúspide del rock en español. Muchísima gente. Muchísima gente. Yo escuchaba un programa de radio que transmitía todos los domingos, todo el día rock en español, y la gente votaba para ver cuál era la canción que quería escuchar, así como la canción votada por la gente todas las semanas era Soda Stereo. Nunca era Caifanes, nunca era otro grupo, todas las semanas era Soda Stereo, era impresionante. Sí, bueno, Soda Stereo en ese sentido es una banda importantísima. Yo te voy a decir una cosa, a mí en lo particular, Uh-huh. no es de mis bandas favoritas ni mucho menos. No, sí me gusta muchísimo el Dínamo, o sea, el Dínamo sí lo pondría en mi lista de los mejores discos pero hasta ahí. Hay para quienes, por ejemplo, el Bocanada de Cerati es la Biblia. Para mí es buenísimo. Yo lo he intentado oír varias veces y en lo particular no me gusta. Okay. Pero sí te puedo decir que la parte masiva de venta de tickets, como dicen en el documental, uh-huh, es más importante Maná. Sí, es mucho más importante Maná. O sea, Maná es el único grupo y el único artista de habla hispana que está en los libros de los discos más vendidos de todos los tiempos. Claro. ¿Dónde jugarán las millones? No, o sea, ese disco sí vendió. Ese disco sí vendió, exactamente. Sí vendió. O sea, Maná sí es una industria, Maná. Y en ese sentido, me encanta la serie porque uh-huh, le da su lugar a Maná. Claro. Sí, eso yo lo veo bien también. O sea, a mí me encanta que le pongan en su lugar a Maná y que este es Maná. Sí, que digan... Sí, digo, la ley también, también hablan de la ley bastante, que, o sea, uno podría renegar, o sea, si uno se quiere poner muy underground, puede criticar la decisión de que esté la ley, pero a mí también me parece bien que, o sea, que hable Fer de Maná, que hable Beto, pues, o sea, se me hace... Sí, lo vuelve mucho más heterogéneo. No sé si yo fuera argentino y viera el programa, si yo dijera, faltaron tantos, pero creo que aquí en México, por ejemplo, Jaime López es una ausencia desgarradora, o sea, a mí me parece que de Jaime López se tiene que haber hablado. El rock mexicano es tan grande que lo que presentaron es un pedacito así, hombre. Pero yo no, la verdad yo en eso no concuerdo tanto, o sea, yo creo que, o sea, como decimos, ¿no? O sea, puede haber miles que dices que faltaron, o sea, pero para mí, los que realmente tenían que estar, están. O sea, digo, para mí el hecho de que, o sea, creo que son 15 minutos de hablar de Calle 13 y de Zurdok se menciona de que, sí existía. De lejos. Digo, para mí, yo pero mil veces que esos 15 minutos que le dedicaron a Calle 13 hablaran de Zurdok. Pero sí, por mucho, o sea. No, y como hay muchos otros grupos que no están, o sea, por ejemplo, no está Jumbo, o sea, digo, independientemente si te gusta o no, es un grupo importantísimo en México. Claro. O sea, está de mencionada, pero sí no está... Sí, bueno, o sea, sale una foto. No, yo me refiero a estar, es haberlos entrevistado. Claro. Como Café Tacuba, o sea, que esté Mon Laferte y que no esté Jaime López. Sí, claro. O sea, que esté Mon Laferte. O sea, lo interesante que hubiera sido que estuviera Jaime López. Claro. Y lo poco interesante que es que esté Mon Laferte. Sí. Que no le aporta nada, absolutamente. Nada, no dijo ningún dato que a mí me cayera bien, nada. Y no, sí es súper elemental su participación y aparte sale bastante. Es muy chistoso porque, por ejemplo, entrevistan a Juanes, porque tenía su grupo de rock Equimosis, y yo sí escuché a Equimosis antes de conocer a Juanes, pues era un grupo de heavy metal, pero en realidad entonces entrevistan a Juanes porque pues Juanes es una figura global que produjo Gustavo Santaolalla, pero en realidad, o sea, Juanes dice, no, pues sí es que había una escena muy grande de heavy metal. Bueno, pues hablen de esa escena, pasen imágenes, pasen fotos, digan los nombres de los grupos. Sí, se pasaron algunos y se dijeron los nombres de los grupos, pero muy enriquezcan algo. Sí, mira,
En ese sentido, yo sí creo que hay que ser, hay que tener los pies sobre la tierra. Uh-huh. Obviamente esto es un documental de Netflix. Sí, sí. No es un documental del Canal 11. O sea, Netflix necesita ganar dinero. Claro. Y si no tiene dinero y si no genera vistas en Netflix, lo quitan y le digan, ¿qué más sigue? ¿Qué sí genera vistas? Esto, pues con esto. Sí, claro. O sea, ellos se van por las vistas. Entonces, obviamente, el documental es un documental de Netflix para ganar dinero, para hacer negocio. O sea, en ese sentido, pues yo entiendo, por ejemplo, que no hayan entrevistado a Iconoclasta, por decirte algo. No, eso por supuesto se entiende. Muchísimos lugares de los que no se habla. Hice una pequeña lista. Por ejemplo, de Bolivia no se habla. Y tiene grupos importantes como Guara o Sol Simiente Sur. De Colombia, por ejemplo, pues hay grupos importantes de los 70s, como Génesis, como Banda Nueva. Ella y Elizabeth no se habla nada. No para nada. Por ejemplo, Paraguay tiene los Blue Caps, Pro Rock Ensemble. Perú, por ejemplo, estaba el Polen, el Grupo Amigos, el Álamo. Uruguay, por ejemplo, o sea, pudieron haber mencionado al quinto, Eduardo Mateo. No, eso no existe. O sea, Venezuela, por ejemplo, Vitas Brenner, no lo mencionan en ningún momento. Y son como cosas que fueron muy fundamentales, o sea, que fueron muy famosas en sus países, que incluso en su momento transgredieron ciertas fronteras. Quizá aquí en México muchos de estos no son tan conocidos porque estamos bastante lejos realmente de Sudamérica, pero realmente fueron movimientos importantes y había una oportunidad grande como para poder decir que, o sea, esto pasó en más de 3 países. O sea, yo como lo veo y por lo que yo no le reprocho nada, o le reprocho poco, o sea, es como porque yo digo, a ver, digamos, o sea, yo cuando empecé a ver documentales de rock, empecé a ver los documentales de rock típicos, o sea, no los que ya luego hablan de Neutral Milk Hotel o lo que sea, ¿no? Y cuando tú ves un documental de rock así, que es lo más básico del mundo, o sea, puede que ni a Joy Division mencionen. O sea, te dicen los Sex Pistols, los Ramones, los Beatles, los Rolling Stones, Queen, U2, Nirvana. Esa es la historia súper básica del rock, ¿no? Y en ese sentido creo que no existía ese documental en México. O sea que también es importante, porque ya luego obviamente si uno es clavado de la música, pues se mete más y los va a descubrir él por su propia cuenta, ¿no? Pero en ese sentido sí siento que cumple este documental, porque no existía nada así. Y para mí al final tal vez sí es más importante el hecho de que haya sido una cuestión con artistas y con lo más famoso, que esté Maná, que esté La Ley. O sea, yo lo veo bien porque cumple esa función, ¿no? O sea, como de crear como una historia oficial de lo mainstream. Es bien. Así es como lo veo yo. Esta es la historia mainstream de la música rock en Latinoamérica. Está bien. O sea, en ese sentido, pues cumple. Aquí lo que estamos diciendo, yo lo que creo es que un documental, cuando a ti te dicen un documental del rock latinoamericano, pues te esperas un documental. Sí, no, eso, o sea, sí. No opiniones, o sea, con todo respeto, y lo digo en serio, con todo respeto, no me interesa cuál es la banda favorita de Rubén. O sea, no. Sí, claro. O sea, ¿qué me interesa? Por ejemplo, un tipo de Zoé hablando sobre qué importante era que la industria del rock ahora tiene más mujeres. Bueno, eso sí, tengo mis cuestionamientos o sea, esa parte es muy forzada. O sea, eso no es un documental, o sea, no se fueron al fondo de los hechos, no indagaron, no buscaron fechas, no, o sea, esto está muy por encimita. Ahora, en lo que tú decías, Guy, para mí, de entrada, una de las cosas fundamentales, o sea, era imposible hacer un documental de Latinoamérica en 7 capítulos. En 7 capítulos. O sea, era imposible. Concuerdo. Imposible. Yo creo que el documental del rock mexicano todavía no se hace, así como creo también que el libro del rock mexicano todavía no se escribe. No hay uno que, o sea, está, como tú dices, es muy ambicioso uno que englobe todo el rock mexicano, ¿no? Así como que englobe todo el rock latinoamericano. Lo que sí creo es que, o sea, hubiera sido muy, muy enriquecedor como ir mencionando, como hacer una cartografía de Latinoamérica y decir, bueno, pues aquí estaba pasando esto, mientras aquí estaba pasando esto, mientras aquí...
eso hubiera sido mucho más enriquecedor que tanta entrevista. Sí, yo creo, por ejemplo, que opinan. Uh-huh. O sea, yo, digamos, o sea, un documental como del 11, ¿no? Imagínate uno del 11 de 10 capítulos, que fuera con narrador, o sea, y que fuera como con evidencia documental, así como de las fotos originales de Avándaro y así, bien cuidado. Eso a mí me gustaría más que esto. O sea, si me dijeras, ¿qué prefieres? Que ahorita el 11 cree una producción de 15 capítulos, cada una con información documental así académica, yo preferiría ver ese. Pero el 90% de la gente no. Sí, no, claro. O sea, digamos, si ellos ya tenían abierto a la producción de Netflix, o sea, si lo iba a hacer Gustavo Santaolalla o así, no sé, o sea, quizás yo prefiero que lo hagan así a que lo hubieran hecho como ese documental del 11. O sea, siento que tal vez hubieran desperdiciado sus recursos, una producción de Netflix haciendo eso. O sea, haciendo un documental académico de 15 capítulos. O sea, creo que está bien que se traigan a David Byrne y que inviten a Fer de Maná y que inviten a los de la maldita vecindad y que lo vendan lo más que puedan. Sí, pues sí, de acuerdo. A mí algo de lo que faltó y que sí extrañé mucho es que no hablan del nacimiento en el rock en México, sino que se van directamente a 1960. Es decir, al rock en México, meses después, años después, lo que sea, surgió en 1956 y al 60, pues esa historia a mí me parece fantástica y de hecho se me hace una de las más ricas del rock mexicano. Sé perfectamente bien por qué la quitaron y de hecho me parece completamente errado lo que dijo Rafael Acosta de los Locos del Ritmo, que no puede decir que los únicos grupos pioneros del rock mexicano son los Locos del Ritmo, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock y las Camisas Negras. Ellos creen que el rock empezó en ese momento, en 1960. 1960 fue un año crucial para el rock mexicano porque ciertamente se editaron estos 4 discos LPs. Entonces ellos lo que argumentan es que todo lo que se hizo anteriormente, en esos 4 años, que para mí son riquísimos históricamente, no tiene validez porque no eran chavos, sino que habían sido orquestas de jazz, o músicos, o por ejemplo que hasta Pedro Vargas le había entrado al rock porque era la moda y se querían sentir jóvenes como yo comprenderé. Y por eso omiten toda esa parte. A mí, yo creo que por lo menos se debería haber mencionado. Por ejemplo, Gloria Ríos. Claro. La primer cantante mujer de la historia del rock. Eso era importante, por ejemplo, para las chavas, también se me hacía padre. Se me hace un dato duro padre, ¿me entiendes? Entonces esa onda de que traen los rockeros, de que todo lo que se hizo antes, no es rock, porque no eran chavos contestatarios, que no sé qué, pues en México el rock se dio de otra manera. Claro. Y a mí me parece muy válida esa historia, y de hecho se me hace riquísima esa historia. Y nada más para decirle a Rafael Acosta de los Locos del Ritmo, hay varios grupos en México que se formaron y grabaron discos antes que ellos. Entonces, de chavos, para que por lo menos los hubieran mencionado. Hay algo que siempre va a estar presente en los documentales de todo tipo y los documentales de rock más. Los rockeros son mentirosísimos, siempre. Sí, o sea, si te entrevistaban a Little Richard decía mentiras para decir que él había empezado todo, y si entrevistaban a B.B. King también mentía. O sea, los rockeros son mentirosísimos. Claro. Sí, el documental, las personas que lo vivieron, pues lo saben totalmente. Se me hace muy fuerte decirle mentiras. Uh-huh. Muchas veces te voy a decir qué es lo que pasa. Ellos son músicos, ellos no saben. Señor, perdónalos, lo que pasa es que no saben. Ahí sí yo no meto las manos al fuego. Nadie ha escrito la historia del rock mexicano, es decir, la historia del rock mexicano no existe. Si tú dices una mentira en el rock estadounidense o en el rock inglés, inmediatamente sale a la luz. ¿Por qué? Porque hay una historia que está escrita. O sea,
se sabe qué hicieron los Beatles cada día de su vida, a qué hora hizo. Si tú llegas con un fan de los Beatles y les dices, en 1979 John Lennon bajó a desayunar a no sé dónde, no, ese día desayunó en tal parte. Sí, eso está muy denso. Y hay una bitácora de eso, y hay otra bitácora de Bob Dylan, ¿me entiendes? Esa es la diferencia que hay entre la bitácora de Bob Dylan y la bitácora que tenemos de Javier Batis. Sí, bueno, lo que pasa es que... Y en ese sentido no creo que nunca vaya a existir esa bitácora por eso o sea, nunca va a pasar. El rock en México en realidad, o sea, todo no está escrito. Todo está dicho por anécdotas. Sí, todo es por anécdotas y no sé qué. Yo que estoy haciendo un libro, por ejemplo, a mí me pasó concretamente. O sea, le pregunté a un músico, oye, esto es azul. Y me dice, no, es verde. Digo, oye, pero si tú en esta entrevista dijiste que era azul. Dije, no, es que mentí en esa entrevista. Sí. Es verde. No, y es que eso es lo esencial de que, o sea, siempre va a haber una inmensa diferencia entre documentar en retrospectiva y que algo se esté documentando solo. O sea, digo, con los Beatles hay ese nivel de documentación porque existía en ese momento ese nivel de documentación. Ya nunca vas a poder volver a recrear eso del rock en español. Es como las fotos, o sea, las fotos que se tomaron de los Beatles son las que existen. Ya no puedes tomarle una foto a John Lennon. Sí. Claro. No, pero también a lo que voy es que, o sea, ese nivel de documentación, por más que le escarbes retrospectivamente, no va a existir. No existe. No. O sea, ya no hay, ¿me entiendes? Ahora, sí se puede indagar y sí se puede preguntar y tratar de llegar a la raíz más importante. Eso fue precisamente lo que no hicieron en este documental. Claro, lo que no hicieron. Sí, o sea, mira, es que hay una cosa a lo que yo le llamo, no sé si ustedes lo ubiquen, el efecto Britney. Sí. El efecto Britney es que si Britney Spears pone un Twitter, la gente se lo cree y le ponen 2 millones de likes a una pendejada que dice Britney Spears. Claro. Si yo pongo ese mismo tweet, alguien me va a decir, eres un pendejo. Sí, bueno, totalmente. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando lo dice un rockstar, la gente piensa que es real. O sea, a mí me da mucho risa que, no, es que eso lo dijo Robert Plant. ¿Y a mí qué importa que lo haya dicho Robert Plant? Si no es cierto, no es cierto. O sea, si dice una tontería, también Robert Plant puede decir tonterías, hombre. Claro. Entonces la gente tiende mucho a creer o que la opinión de alguien, por ejemplo, se les hace importantísimo cuál es el disco favorito de Saúl de Caifanes. Pues a mí qué me importa, hombre. O sea, digo, si me dice uno de los Cocteau Twins o uno de The Cure, pues me da lo mismo. Digo, es su disco favorito, ¿me entiendes? O le daría el mismo valor que si Gabriel o si Lalo me dice cuál es su disco favorito. Es más, menos valor porque a ustedes los conozco bien. Y sé que tienen buen gusto. Los músicos muchas veces tienen pésimo gusto musical. Sí, eso es muy cierto. Te sorprendes mucho de lo poco de rock que saben los músicos. Luego quieres hablar con ellos y es imposible. ¿Por qué? Porque no saben. Sí, también, en eso concuerdo. En un documental no se puede ser juez y parte. No, en realidad la historia de Café Tacuba no la puede contar Café Tacuba. Pues no, porque terminan contando puras anécdotas, exactamente. Claro, o sea, están haciendo entonces un comercial de 2 horas. Sí, un anecdotario, pero en realidad, pues sí, realmente faltó gente estudiosa del rock. Claro, es un buen documental, cuestiona, dice, o sea, saca cosas a la luz que incluso pueden llegar a perjudicar, ¿me entiendes? Claro. Por ejemplo, yo acabo de ver el documental fantástico de Michael Jordan, ¿cómo se llama? Sí. Fantástico, saca a la luz cosas oscuras de Michael Jordan. Muchos fanáticos dijeron, pero chale, es que yo tenía otra imagen de Michael Jordan. Pero eso es precisamente lo que hace el documental. Ok, pero de Michael Jordan sí dices el basquetbolista, ¿no? Sí. Ok. Sí, acaba de salir uno, se me fue ahorita el nombre. Es de las mejores series del año de Netflix. Ok. Es una super serie de Netflix. ¿Qué conclusión sacamos de este documental? Si quieres, empieza tú, mister.
Yo no estoy cuestionando ni los logros, ni la importancia que tienen estos grandes músicos, que obviamente es independiente a lo que yo pueda opinar o no de ellos, ¿no? Hay algunos que me gustan y otros que no, y eso es intrascendente. Y sé que lo hacen de buena intención, o sea, no creo que lo hagan de mala intención ni que estén diciendo mentiras. El problema es que ellos no saben. No son historiadores, no son periodistas, o sea, no estudiaron a fondo la situación del rock mexicano. Y yo sí quiero ser muy enfático en que yo no conozco el rock de ningún otro país más que de México. Entonces, yo del que puedo opinar así bien es el de México. El de Argentina, pues me parece que está bien planteado, o sea, digo, son los grupos que yo conozco de Argentina. A mí me brincan mucho las ausencias de países, me brinca mucho pensar que Latinoamérica pues es México, Argentina, Chile y un poquito de Colombia, y ahí se acabó América Latina, ¿no? Y que Brasil no, porque no habla español, y Perú no, porque pues no tiene muchos, o sea, pues no a mí eso me brinca bastante. Sí, de acuerdo. O sea, sí concuerdo, digamos, con lo que dicen ambos, y con lo que dices tu micro, pues o sea, sí es cierto, sin duda, o sea, me queda claro que una verdad, o sea, la historia, por ejemplo, pues digo, si tú lees un libro de historia, pues no lo escribió Napoleón Bonaparte, o sea, lo escribió una persona que lo estudió, seguramente Napoleón Bonaparte hubiera mentido. Claro. Los soldados que estuvieron ahí, ¿no? Imagínate un libro de Hitler escrito por Hitler. Y que sí hacía falta así algo que explotara comercialmente, supermasivamente el rock. Me parece bien que lo hagan, no le veo problema. Claro. Sí. Fíjate que yo creo que he despotricado demasiado. y aunque lo dije al principio, creo que lo tengo que volver a decir. A mí me encantó la serie. O sea, sí. En serio, yo lloré textual en algunos pasajes. Por ejemplo, cuando salen Los Prisioneros, dices, chales, qué gran banda, ¿no? Sí, está cañón. Me encanta que esté Álvaro, obviamente, pues Charly García es una locura, claro. Los Saicos, que es una banda que a mí me emociona mucho, claro. Pero esto es si se hubiera presentado como Latinoamérica, la serie. Claro. No documental. O sea, el problema yo creo que está en el rollo de querer vender como un documental. Porque cuando dices la palabra documental, entonces quiere decir que este es un documento que avala históricamente. Ok, sí. Eso es lo que ellos quieren vender. Sí, o sea. Pues en realidad le ponen documental porque ellos sí dicen, esto es la verdad. Sí, exactamente. El problema es que no están usando el formato. Exactamente. Entonces yo creo que ahí es donde está mi dolor. Tu espinita. Claro. Pero bueno, pero les digo, hubieron momentos en que a mí me fascinó, o sea, me encantaron momentos de la serie. Sí, digo, y la verdad es que se agradece el esfuerzo, o sea, es un esfuerzo enorme como serie. O sea, sí, o sea, son muchas personas a las que lograron contactar. Y digo, sí, al final creo que todos podemos concordar en que sí es el equipo de Gustavo Santaolalla y, o sea, muy centrado en él, pero pues al final él lo hizo y pues, o sea, se le agradece que lo haya hecho. Yo sí prefiero que lo haya hecho a que no, y, o sea, un súper esfuerzo, y es muy impresionante lo que ha logrado en su carrera, o sea, ya un Oscar, ahora una producción en Netflix. 2 Oscars. Entonces, 2 Oscars. Sí, muy denso. Sí, yo, por último, igual, a mí me parece como muy valioso, algo muy, o sea, que sea un documental nivel mundial. O sea, sí, eso está increíble. A mí me parece muy valioso que, por ejemplo, una persona de Dinamarca de pronto pueda tener acceso a qué fue, o sea, a un seguimiento de lo que ha sido pues el rock latinoamericano, ¿no? O que una persona en Japón pueda tener acceso con subtítulos a este tipo de cosas, me parece valioso, me parece como un buen anuncio de un buen producto. Sí, o sea, mira, sí, sin duda que tenga una penetración mundial, pues es un plus y digo, claro, es un comercialote de del rock mexicano y del rock argentino.
brutal. Sí. A mí, si me lo preguntas, un producto, sobre todo que va a ver todo el mundo, me gustaría que viera otra historia del rock mexicano. Evidentemente, Sí. Ahora, por supuesto, por eso no me contratan en Netflix, porque lo que yo quiero encontrar no es atractiva para el público. no, será Sí, fantástico que surjan muchas. Sí, como te digo, o sea, ojalá, la verdad, o sea, digo, yo creo que si luego se hace, o por ejemplo tú con tu libro, o sea, si sale y es algo mucho más serio, mucho más documentado, pues qué mejor, ¿no? Claro. O sea, no necesariamente le resta el uno al otro, ¿no? Hasta puede ayudar, pues si se hace famoso, si se hace más famoso el rock mexicano, pues mejor, o sea, tu libro le va a ir mejor. Sí, no, aparte te voy a decir una cosa, o sea, yo la verdad es que sí temí porque dije, chale, debí haber sacado mi libro hace 3 años. Pero cuando vi la serie dije, no, esto no es ninguna, no es ninguna amenaza para mi libro. Claro. Es otra cosa. Sí, es otro concepto totalmente. Y o sea, en ese sentido yo también concuerdo con Guy. O sea, es como si tuvieras o sea, pues digo, obviamente a un japonés le encantaría que vieras una serie donde salen los más importantes de su historia, ¿no? Digo, a mí sí, o sea, sí me encantaría que, como dice Guy, o sea, que gente de todo el mundo viera y que dijera, pues, o sea, mira, o sea, de México dicen que los más importantes son Caifanes, Café Tacuba, no sé cuál, y que esa persona se descargue 3 discos de cada uno. Claro. Está increíble. Pero mira, es como si vieras un documental de música alemana y solamente te pusieran a Nena, 99 Cigarettes Balloons. Claro, pues también. Entiendo, es alemana. O sea, tú ves un documental, o sea, es con lo que empezaba un poco. A mí me interesa el documental de la música underground y un poquito más clavada que se hizo en Alemania. Sí, claro. Sí, pero pero esto también es rock, pues van a pasar a Cannes, a New, a Faust, y un alemán que vivió en ese momento te va a decir, no, faltó tal, a Düsseldorf, a Mondul, pero mira, cuando tú hablas, por ejemplo, de Faust, a lo mejor el equivalente en México, digo, por decirte uno, pueden haber, sería el Ritual, por decirte algo. Claro. Sí. Grupos que fueron completamente ignorados en este documental. Ajá. Al final, Gustavo está siendo beneficiado por todos los memes que se están haciendo a su alrededor. Sí, claro. La gente está hablando de él y lo va a posicionar como un productor chingoncísimo. Otra vez. Sí. Que supo darle la vuelta al hecho de que los discos ya no dejan dinero. ¿Qué deja dinero? Netflix, pues hago esto. Claro. Entonces, vuelve a posicionarse como un productor top de los tops en Latinoamérica. Sí, digo, y por lo general a la gente que le va increíble es porque es oportunista. Sí. O sea, digo, está muy difícil que te vaya tan bien sin ser oportunista. Pero es talentoso. Sí, exacto. No lo dudo. A la gente que le va bien es gente talentosa también. Cualquier empresario, cualquier empresario de éxito, pues tiene las dos cosas. Saben qué momento la crear y en qué momento también pues poner de su cosecha lo que sabe hacer. O sea, es como cuando ves el documental de los tacos de Netflix. O sea, es en serio.